En esto que llamamos En Línea son las 9 de la mañana, 14 minutos en la República Argentina. Y está con nosotros quien ahora ya es candidato a intendente de la ciudad de Diamante. ¿Cómo le va, José Bruselario? Hola, buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se ha sentido? ¿Ha superado el piso de las elecciones PASO para poder ya ingresar en lo que será el ámbito de las generales que se van a desarrollar en octubre? ¿Lo tomó por sorpresa? ¿Esperaban tener esa cantidad de votos que han logrado? Bueno, primero agradecidos a la gente que nos votó, a la gente que no nos votó también, por haber ido a votar, por este acto democrático que realmente deja ver la opinión de la gente y la conformidad o desconformidad de todo ciudadano. No nos tomó por sorpresa, sí sacamos más de lo que esperábamos. Nosotros apuntábamos a pasar con el mínimo y sacar un poquito más, pero bueno, el voto fue muy importante, sacamos más del 3%, 3,6% aproximadamente, así que fue muy positivo y gratificante a toda esta tarea de presentar algo nuevo, una alternativa con proyectos, con ideas claras. Vimos que la gente entendió de qué se trataba esta alternativa y bueno, hay mucha gente que todavía no nos conoce, no nos pudo conocer, entonces bueno, el desafío de aquí a las generales es que nos puedan conocer. Política para la República, así es, se llama el partido. Exacto. Pero no es un partido desconocido en Diamante, pero después ya uno googleando, ¿no es cierto?, entera que tiene 2 concejales en Paraná. Exacto. Y que en Buenos Aires es importante. ¿Sí? Nosotros, como ya lo habíamos contado en entrevistas anteriores, el partido surge en Buenos Aires y en el 2005 y nosotros lo conocemos en Paraná en 2011. Nosotros decidimos arrancar desde cero ahí en Paraná. El partido también surge desde cero, no viene de ninguna otra fuerza anterior. Claro. Es de un grupo de estudiantes que decide crear algo nuevo, cansado de todo lo que había. Es un origen de clase media, claro, media intelectualizada. Sí, se puede decir que sí. Surge en la universidad, creo. Sí, a partir de un grupo de estudiantes, si bien no era un partido universitario, pero sí eran todos que se conocían de la universidad. Y después fueron incorporando distintas personas. De hecho, cuando empezamos en Paraná, éramos 5 personas los que arrancamos el partido en Paraná. Yo estaba con otros conocidos con esta inquietud de arrancar algo nuevo y bueno, decidimos empezar de a poquito en el 2011. En el 2017 recién tuvimos la personería en Paraná, que fue el primer lugar donde tuvimos personería a nivel nacional y decidimos presentarnos en las elecciones. En el 2018 presentamos nuestro plan de gobierno y en el 2019 nos presentamos. Ahí, en esas elecciones, que fue la primera experiencia que tuvimos, salimos tercera fuerza, sacamos más de 15.000 votos. Y fue ahí donde obtuvimos 2 bancas en el Consejo Deliberante de Paraná. Y bueno, ahora la decisión, justamente porque no es un partido vecinalista, sino es un partido que pretende ser nacional, claro. La decisión fue expandirnos tanto en Crespo como en Diamante y poder presentar candidatos en estas ciudades. Y bueno, a nivel provincial también tenemos una estructura, estamos presentes en más de 19 ciudades, si bien no tenemos personería todavía, pero ya tenemos gente trabajando, pensando en distintos proyectos, y bueno, estamos buscando la personería a nivel provincial. Claro. Pero no habla de faltar mucho. Yo te contaba antes de la nota que había hablado con Marcelo Haddad y me había dicho, no, si nos ganaron. A los socialistas, Marcelo Haddad es uno de los principales dirigente del Partido Socialista acá en Entre Ríos, ¿no? Que justamente él tuvo 4 años también como concejal allí. Ahora, y la tarea de concejal en minoría y en Paraná, ¿cómo les va? Bien, no es una tarea fácil, justamente por ser minoría. Por ahí al principio, al ser un partido nuevo, no entendían mucho cómo era nuestra idea, por qué línea íbamos. Nosotros no respondemos a ninguna ideología, sino que respondemos a un plan de gobierno, a principios claros. Y por ahí no se lograba entender desde las otras fuerzas cuál era nuestra visión. Así que también fuimos haciendo un poquito escuela, si se quiere, desde discutir proyectos, no discutir cuestiones ideológicas, sino que discutir proyectos y qué es lo mejor para el ciudadano. Entonces la tarea no fue fácil, de hecho presentamos un montón de proyectos que tuvieron un trabajo inmenso, proyectos súper amplios, inclusive uno de los más destacados fue el plan integral de movilidad,
que ese plan incluía todo lo que es transporte público, que en Paraná es un problema grande. En ese plan manifestábamos cómo solucionarlo, tenemos la solución, tenemos la manera para hacerlo. Sabemos que pasa por la decisión política, más allá del contrato vigente, se pueden hacer mejoras. Y bueno, eso lo planteábamos en este proyecto que finalmente no fue tratado, fue cajoneado. Y como otros tantos proyectos que elaboramos, pero bueno, quedaron ahí, los dejamos también para si otro partido lo quería tomar, porque la idea nos parecía buena y siempre son mejorables. Porque nosotros no pretendemos ser los dueños de la verdad, sino que decir, bueno, nosotros planteamos esto, vemos el problema, vemos la posible solución, que para nosotros es la mejor, pero puede venir alguien, algún especialista en algún punto determinado y decir, no, mirá, esto va por acá, y bueno, se mejora, se debate. Pero esa es la idea, debatir sobre proyectos concretos. Sí. ¿Qué proyectos tiene Políticas para la República aquí en la ciudad de Diamante? Bueno, acá en la ciudad armamos todo un diagnóstico que lo centramos en 3 ejes, la cuestión urbanística, la cuestión ambiental y la cuestión de desarrollo humano. Y a partir del diagnóstico vimos que el problema más importante es el de desarrollo humano, que tiene que ver con los puestos de trabajo, el trabajo privado, productivo y sustentable. Vemos que muchos trabajadores se tienen que ir a otras ciudades, a las aldeas, a Crespo. Después hay un gran porcentaje que trabaja en el empleo público, pero no hay fuentes genuinas, fuentes privadas de trabajo. Entonces vemos que hay que hacer desde el municipio una serie de desarrollos, tanto de infraestructura, y ahí también se une con lo urbanístico, para que el privado quiera invertir en la ciudad. También dar condiciones de transparencia, de claridad, que realmente incentiven a que el privado quiera invertir, tanto el privado diamantino como el privado que pueda venir de otro lugar. ¿Ustedes creen que no hay ese incentivo hoy en Diamante? No vemos infraestructura, de hecho... ¿Y el parque industrial? Bueno, justamente es un punto que estamos evaluando, que hay cuestiones en las que no coincidimos, y vemos que, por ejemplo, el parque industrial hoy se está promocionando como que ya es una realidad y le falta muchísimo, porque le falta toda la infraestructura básica. Como la terma de Diamante. Exacto. Por ejemplo, ya se licitaron una serie de loteos, pero no tienen ni siquiera la conexión de agua, que bueno, ahora en estos días empezó a hacerse, que entendemos que lleva un tiempo y que hay que hacer una promoción, pero primero tienen que estar los servicios básicos. Si no están los servicios básicos, es difícil que una empresa quiera instalarse, porque sabe que por más que uno le diga no, pero tenés beneficios impositivos, pero no alcanza para un privado con los beneficios impositivos. El privado quiere una infraestructura que le facilite las cosas a la hora de... Pero hay 15 ya empresas que van a trabajar. Sí, 15, pero 16. Yo conozco una de las empresas que licitó que ya tiene el terreno, y me planteaba justamente esto. Me dice, no tenemos agua potable, no tenemos electricidad, no tenemos nada. Gas. Electricidad, ahora se están instalando las líneas eléctricas, pero no hay un transformador que genere electricidad a nivel industrial. Entonces también eso va a ser un gran limitante para la empresa que quiera instalarse. No hay gas instalado tampoco. Entonces lo vemos a ese proyecto muy lejano todavía. Y después no coincidimos, por ejemplo, en la ubicación. Sabemos que es importante un desarrollo industrial y creemos que se debe hacer un desarrollo industrial, pero la ubicación ya desde... Uno empieza a leer la legislación nacional y ve que la ley de parques industriales dice que los parques industriales no pueden instalarse en los lugares hacia donde predominan los vientos. Nosotros tenemos predominio de viento sur, el parque industrial está hacia el sur, o sea, toda la polución va a venir a la ciudad. Sí. Entendemos que es un parque seco que no va a tener efluentes líquidos, pero sí va a tener una cierta polución y va a depender un poco de las industrias que se instalen, pero bueno... Entonces, quizás ese parque industrial se puede seguir desarrollando, pero con una limitante que va a ser industrias que no produzcan ningún tipo de polución. Entonces, bueno, ahí ya limitamos. Entonces, uno tiene que pensar en algo un poco más amplio, donde tenga en cuenta todas estas cosas. Entonces, las empresas sepan que tienen libertad de producir otras cuestiones, donde puedan realizar polución y todo el tema, controlado, por supuesto. Por ejemplo, tenemos el problema de la empresa que está en el puerto,
Y ahí entramos en medio ambiente. Sí. Exacto. Sí. Todo se relaciona con todo. Nosotros lo dividimos en 3 ejes como para explicarlo y para evaluarlo, para estudiarlo. Pero todo se relaciona entre sí y justamente lo que queremos es que nuestro proyecto sea integral, que toque los distintos puntos. Bueno, esta empresa, la gente se queja por la polución y está hacia el otro lado, no hacia el lado de predominios de los vientos. Imagínense si tenemos una empresa de esas características hacia el sur. Sí. Si bien a veces uno tiene que prescindir de algunas cuestiones, pero bueno, por ejemplo, ahí también con una infraestructura, ya que esta empresa está para el lado norte de la ciudad, con una mínima infraestructura se podría mejorar eso. Y eso también depende del municipio, más allá que la que hace la inversión es la empresa, pero el municipio es el que controla, el que gestiona, el que bueno, si hay alguna irregularidad, debe estar ahí. Debe estar atento a eso. Se habla mucho de una vieja discusión, turismo o industrial. ¿Para dónde va Diamante? ¿Para el lado turístico? ¿Para el lado de producción? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Hoy tenemos un cierto desarrollo turístico, pero también falta muchísimo. No tenemos la cuestión hotelera, por ejemplo, pero para llegar a tener una buena infraestructura hotelera, uno también tiene que brindar la seguridad al empresario hotelero de que va a tener todo el año actividad. Sí, no 3 o 4 Exacto. veces. Hoy Diamante vive de eventos puntuales que son muy buenos, que están arraigados ya en la ciudad, pero no tiene una continuidad en el tiempo. Tenemos bueno, el complejo termal que no ha avanzado y según los estudios que nosotros tenemos no se puede realizar las termas allí, pero ya hay una infraestructura que se puede ocupar, que se puede realizar otro tipo de inversión ahí, con la infraestructura que ya hay y anexando un montón de otras cosas, pero siempre desde el municipio favoreciendo a que el privado invierta, no el municipio ser la empresa que invierta, porque el municipio tiene que el Estado tiene que administrar los recursos de todos los ciudadanos. Entonces también en eso tiene que ser cuidadoso y la decisión que uno tome como intendente es una decisión no desde lo personal, sino que desde lo administrativo de toda la ciudad. Entonces la decisión que el intendente tome va a impactar sobre todos los ciudadanos, para bien o para mal. Entonces los recursos hay que saber administrarlos, cuidarlos, hay que saber gestionarlos y por eso nosotros pretendemos que las inversiones se hagan desde el privado, pero acompañados quizás por créditos, por esto que decía, por infraestructura, desde el municipio. Y también sabemos que hay otros tipos de financiamiento. Hoy la mayoría de los municipios se maneja por un tipo de financiamiento lineal, vertical, plata que viene del Estado Nacional, provincial y finalmente baja al municipio. Pero sabemos y entendemos que hay otros tipos de financiamiento, por ejemplo todo el tema que se está haciendo ahora de aguas, que se gestionó a través del BID. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, lo gestionó la gestión anterior y se está ejecutando ahora. Ese tipo de inversión es muy importante porque son inversiones desde un banco multinacional que muchas veces, como en este caso, no tiene necesidad de una devolución de parte del Estado municipal. Entonces es importante. Lo que sí requiere primero un proyecto inicial y después se le hace un seguimiento muy puntilloso para que se lleve a cabo toda la obra y que sea lo más transparente posible. Y por ahí es medio engorroso, por eso muchas veces no se toman este tipo de créditos. Sí. Tengo una pregunta concreta. 10 de diciembre, las elecciones las gana Políticas para la República. Bien. José Brucelario se sienta en el sillón del intendente. Más allá de todo este desarrollo que hablamos recién, los proyectos que hay por delante, tengo una pregunta concreta que tiene que ver con los terrenos baldíos. ¿Qué se puede realizar allí? ¿Y qué se puede también aplicar a aquellas personas, que aquel vecino que dice, ese terreno es baldío, tiremos la basura ahí? Claro. Los residuos que no utilizamos los dejamos ahí. ¿Cómo se podría encarar? Digo, eso ya entrando al medio ambiente, ¿no? Y urbanización. Sí. Primero, ver cuáles de estos terrenos son privados y cuáles son públicos. Si son públicos, el municipio, o sea, si a mí me toca la tarea de estar al frente del municipio como intendente, lo primero que tengo que hacer es hacerme cargo, hacerlos limpiar con el personal
que está destinado a esa tarea. Eso es lo primero. Si el terreno es privado, bueno, se debe intimar con un tiempo adecuado para que lo pueda limpiar y primero identificando quién es el dueño de cada uno de estos terrenos. Y a nosotros nos gusta trabajar con incentivos y desincentivos. Entonces, un incentivo importante sería decir, bueno, darle algún beneficio a aquellos que mantienen a lo largo de los años sus terrenos, sus frentes en condiciones. en condiciones. Y un desincentivo es desincentivar a quienes no lo mantienen. Entonces, por ejemplo, se puede hacer a través de estas intimaciones, de cobra de multas o de suba de impuestos a quien no mantenga estos terrenos, inclusive a quien tenga una vivienda, por ejemplo, en el centro, que vemos muchas casas prácticamente abandonadas, sin ocupar, hay mucha necesidad de vivienda. Entonces, incentivar a que esas casas se habiten, incentivar al privado a que quiera hacer un negocio inmobiliario o simplemente que alquile esa casa o simplemente que la mantenga en condiciones sin necesidad de alquilar. Esa es decisión del privado. El Estado no debe meterse en las decisiones privadas, pero sí generar estos incentivos y desincentivos. ¿Y para aquel ciudadano que va y arroja los desechos al lugar? Bueno, eso es... Si tocamos el bolsillo, es un poco más... hay una epidemia. El otro día fui es un poco más difícil de detectar. Y nos encontramos con mini basurales, pero tremendo. En lugar de venir por el camino habitual, vinimos por los caminos secundarios, digamos, y bueno, basurales cada vez. Sí, es un poco más difícil de detectar esto puntual del vecino que arroja, salvo que justo lo vean y que haya alguna prueba, una denuncia, una prueba, si no es muy difícil. Pero sí se puede hacer, primero hay que empezar con educación. Fundamental. Es fundamental. La mayoría de los basurales, por lo que uno ve, es gente del centro. Sí, comienza... Una vez un responsable, ¿no es cierto?, el ingeniero Esposti, ¿no es cierto?, que dijo, dejen de tirar basura porque voy a juntar los papeles y voy a decir quién está tirando. Claro, ahí se sabía, se identificaba, claro. Sí, nosotros creemos que lo primordial es educar. Educar desde los más chicos, que son los que nos terminan educando los más grandes. Siempre. Entonces, hacer junto con las escuelas, con los jardines, tratar de hacer una educación, pero sostenida en el tiempo. Porque muchas veces pasa que hay campañas, pero duran muy poco y la gente se olvida. A veces menos, a veces menos. A veces ni siquiera llega un año. Y creemos que el problema de los residuos tiene que resolverse de manera integral también. Hace poquito estuve recorriendo ahí el basural a cielo abierto que tenemos en la ciudad. Más allá de la planta de separación tenemos un basural a cielo abierto. O sea, el problema no está resuelto. Y el problema debe encararse desde, primero, la educación, un programa sostenido en el tiempo, y bueno, deben hacerse distintas cuestiones, desde, el tema de la recolección es lo fundamental, pero el depósito final también es importante y está bueno que esté la planta de separación de residuos, pero hay que dar un pasito más. Hay que utilizarla, claro. Exacto, no solo utilizarla, sino que el resto que no se puede separar, que no se puede reciclar, debe ir a un depósito controlado, a un relleno sanitario, que eso también hay que hacer una gestión porque no es tan barato gestionar un relleno sanitario, lleva tiempo, hay que hacer todo un estudio de impacto ambiental, y esto, por ejemplo, se puede gestionar desde el BID. También. Sabemos que el BID tiene plata disponible para este tipo de proyectos. Es que simplemente presentar el proyecto, gestionarlo, y simplemente con eso ya uno puede realizar un relleno sanitario. Por supuesto, no es tan sencillo, no es cuestión de un año, sino que lleva tiempo, pero creemos que se debe empezar, se debe hacer. Y después, esto que decía, la educación, que sea claro los días de recolección, la separación en origen es fundamental, y en esto tenemos que trabajar en colaboración con cada uno de los vecinos, la separación en origen y que sea clara cuál es el tipo de separación, que no sea confuso, para justamente ya llegan los residuos separados a la planta de separación, ahí se seleccionan, inclusive se podría ir un pasito más, hoy no tenemos planta de reciclaje en la ciudad, sino de separación, se podrían hacer distintas plantas de reciclaje, donde ahí ya se transforma ese residuo en un producto nuevo. Y después también, yendo un poquito más en el tiempo y a largo plazo, una gestión integral también implica
el residuo desde el punto del consumo o desde la fabricación. Hoy se están fabricando distintos tipos de materiales que son ya reciclables. Bueno, eso es pensar en un poquito más a largo plazo. Por ejemplo, desde acá del municipio no vamos a tener la capacidad de decir, bueno, que todos los productos sean de tal material, porque eso no tenemos las fábricas hoy acá en la ciudad. Pero sí podemos lograr, por ejemplo, el tema de bolsas de residuo, todo lo que es las bolsas que se entregan en el supermercado. Hoy en día ya casi no se entregan las bolsitas de plástico comunes. No te las cobran, ¿sí? O te las cobran. Bueno, eso es una manera de desincentivar a que se utilicen masivamente las bolsas. Bueno, como es, hay un montón de ejemplos que se pueden ir aplicando, pero lo fundamental es que sea ordenado, sostenido en el tiempo. Sí, el hábito. Sí, el hábito. Exacto. Sí. José, te agradecemos por haber venido y mucha suerte. Muchísimas gracias. Y bueno...